Bueno, la lengua purépecha es determinante para la existencia del propio pueblo purépecha. Ha sido también el medio de comunicación para la resistencia de estos pueblos que han estado nuestras comunidades en una situación de resistencia con el Estado mexicano. Entonces, la lengua ha sido básica para la coexistencia de estas comunidades indígenas del pueblo purépecha. Pudiéramos pensar que la educación indígena real está en la familia, está en la comunidad. Siempre ha sido así, los abuelos, los padres, pero sobre todo las madres. Pues es la madre la poseedora y la encargada de impartir los conocimientos primeros, pero también es ahí donde la madre empieza a educar a los niños a partir de la educación indígena informal, que es la única educación que existe hasta ahora en los pueblos indígenas. Vemos que el arado que va llevando nuestra marcha está muy afilado. Y luego nos damos cuenta que no, que lo que pasa es que este país apenas tenía una pequeña capa que protegía todo lo que estaba adentro. Entonces prácticamente con caminar, el puro roce de la planta del pie iba a funcionar como si fuera una cuchilla que estuviera levantando algo más abajo. Tardamos en darnos cuenta en eso, en darnos cuenta en que no éramos nosotros los que estábamos levantando la tierra, sino que era la tierra que estaba buscando un pretexto para levantarse y que como otras veces el pretexto éramos nosotros, ¿no? Nosotros suponíamos que esto iba a pasar, que a la hora que va avanzando nuestra marcha iban a empezar a salir muchas cosas y con ellas iba a aparecer la tentación de tratar de encabezar o abanderar otras fuerzas, ¿no? Todos los pueblos dijeron, vas, pero vas nada más a esto. Queremos que todas las fuerzas que se logren conjuntar vayan a un solo objetivo y que ese objetivo sea conseguible. En este caso, el reconocimiento constitucional de los derechos y la cultura indígena. En ese momento las comunidades indígenas están haciendo realidad el para todos, todo, nada para nosotros. Demos más fuerte y que sea con toda la emoción que se necesita. ¿Listos, niños? Listos. El pueblo todo al llegar la hora se organizará por su bien. Trabajará sin descansar, trabajará sin desmayar por conquistar su libertad. Se nos invitó a presentar dos cantos escolares. Formaditos. 1, 2, 3. Y se dieron algunas indicaciones para elaborar la bienvenida al subcomandante Marcos y a todo el contingente que venía con él. Yo pienso que nuestra comunidad va a estar agradecida en que él lleve los sentimientos de esta comunidad al Congreso de la Unión para que sean resueltos. La pregunta fundamental que vamos haciendo en esta marcha es, ¿me estás oyendo? Sobre esa vamos construyendo lo que vamos hablando en cada rato, ¿no? Eso nos llevaba a más preguntas, por supuesto, al que solo nos contestaba una parte, sí te escucho, ¿qué es lo que necesito para que me entiendas? Al que me escuche y me entiende, ¿qué es lo que necesito para que estés de acuerdo con lo que estoy diciendo? Y finalmente, ¿qué es lo que necesito para que además de que estés de acuerdo, me apoyes o te sumes a nosotros, ¿no? Nuestra idea era que salía el EZLN y en este trayecto iba sumando fuerzas. Llegábamos a la Ciudad de México con una gran frente de fuerzas indígenas que planteaban sus demandas al gobierno, ¿no? Y lo que fue ocurriendo es que estas fuerzas indígenas en muchos casos fueron delegando en el EZLN la representación. La entrega de los bastones de mando decía voy contigo, no junto a ti, sino que ahora además de representar a los zapatistas me estás representando a mí. Sé que no me vas a traicionar, sé que no te vas a vender y que eso que me estás diciendo, eso es lo que vas a hacer.
aquí está el bastón de mando, cuando hables vas a hablar también como si hablara yo, y lo que tú aceptes es lo que voy a aceptar yo. Alguien habla por nosotros, alguien nos tome en cuenta, ¿verdad? Porque como le digo, no tenemos pues preparación, solamente vemos a veces quién hace algo por nosotros, porque nosotros a veces no podemos hablar, no podemos pues expresar lo que sentimos, porque tenemos miedo hasta de hablar. Se nos habla y se nos prometen cosas que finalmente no las cumplen. Son temporadas que de repente se asoman por acá los políticos de la estructura de los partidos en nuestro país y bueno, con una serie de ofrecimientos, de promesas, buscan el voto para llegar al poder y luego se olvidan de las comunidades. Lejos de resolver los problemas sobre la tenencia de la tierra o sobre límites comunales, pues lo que van a hacer es también dividir a las comunidades, es también hacerlas enfrentar, porque la legislación pues no se adecua también a las condiciones sociales o políticas o formas propias de organización de la comunidad. Y bueno, creo que eso debe de combatirse, debe de acabarse. Hay que corregirlo ahí. Cesaría para creo yo que el señor Fox sí nos va a tomar mucho en cuenta porque dijo que si llegaría a ser presidente de la República, él iba a ayudar a los pueblos indígenas, que iba a acabar con la pobreza que sufrimos nosotros. Sabemos que la clase política en México no tiene la silla vuelta hacia la gente que dice gobernar, sino está volteada la silla hacia los bancos, hacia el poder financiero. Su legitimidad le viene de la aceptación o no que tenga del dinero y no de lo que diga la gente. El consenso que se ha alcanzado a nivel nacional en todas las clases sociales de que tiene que resolverse el problema indígena es impresionante. Salvo la cúpula empresarial y solo una parte de ella que se ha declarado en un retroceso histórico gigantesco, aproximadamente un siglo, para decir que los indígenas tienen que permanecer en las condiciones en las que permanecen actualmente. Fuera de ellos, el resto de la población reconoce que la demanda es justa y que este es el momento de resolverla, ¿no? La derecha había ascendido al poder, había logrado desplazar al Partido Revolucionario Institucional, tenía todas las canicas en la mano. En términos internacionales eso significaba que para el poder financiero y los gobernantes del mundo, México podía presentarse ya por fin con la careta de democratizador. En ese sentido, la permanencia de un grupo rebelde, armado como el nuestro, que planteaba las demandas básicas de democracia, libertad y justicia, era puesto en un cerco mediático, es decir, ustedes ya no tienen razón de ser. Sí, qué bueno que hicieron lo que hicieron, pero ya